17 de diciembre de 2024. Ese día, en una casa de la Ciudad de México, con las cortinas cerradas y los abogados sentados alrededor de una mesa, se leyó el testamento de una de las mujeres más importantes que ha dado el espectáculo mexicano. Y según quienes estuvieron ahí, antes de que terminara la lectura, ya había gritos. Había un nombre repetido con rabia. Y había una acusación que ninguna revista se atrevió a imprimir completa la primera vez que la escuchó. Se dice que una nieta le gritó a su tío, delante de toda la familia, que él se había llevado las joyas de su abuela. Imagina eso. Imagina enterrar a tu madre, a tu abuela, y que antes de que se seque la tierra sobre su tumba, la familia ya esté señalándose unos a otros por un collar, por un cuadro, por una caja fuerte que alguien abrió sin permiso. Eso, dicen quienes conocen a la familia, fue apenas el principio. Porque lo que se cayó esa tarde en la Ciudad de México tardaría meses en salir a la luz. Y cuando salió, lo hizo en pedazos, en rumores de revista, en audios que nadie pudo confirmar del todo, en una guerra silenciosa entre hermanos que se querían y que, dicen, dejaron de hablarse. Para entender cómo una familia que representó durante décadas la elegancia del cine mexicano, terminó peleándose por una herencia como cualquier familia rota de vecindad, hay que empezar por el principio. Hay que empezar por Guaymas, Sonora, en 1931, cuando nadie hubiera imaginado que esa niña terminaría siendo la diosa del cine de oro, ni que su nombre seguiría generando titulares 70 años después, ya no por sus películas, sino por sus joyas. Silvia Pinal Hidalgo nació en un México que apenas empezaba a soñarse moderno. Un México de provincia, de familias que emigraban a la capital buscando otra vida. Ella llegó al teatro casi por casualidad, y del teatro saltó al cine en 1949, cuando la industria mexicana vivía su mejor época, esa que hoy llamamos con nostalgia la época de oro. No existía Televisa todavía, no existía Televisión Azteca. Existían los estudios, las estrellas de carne y hueso que llenaban las salas de cine de un país que apenas tenía televisores en las casas. Silvia Pinal se convirtió en una de esas estrellas, no una más, una de las más grandes. Trabajó con el director español Luis Buñuel en 3 películas que hoy se estudian en escuelas de cine de todo el mundo. Se codeó con la aristocracia del arte europeo, mientras en México la llamaban la diva. Y mientras su carrera crecía, su vida personal se convertía en el material perfecto para la prensa rosa que empezaba a nacer en esos años. Esa prensa que después se volvería una industria completa, con revistas como TV Novelas o Diario de la Fama contando cada boda, cada divorcio, cada escándalo de las estrellas del momento. Y bodas, divorcios y escándalos. A Silvia Pinal no le faltaron. Se casó 4 veces. La primera con el actor Rafael Banquels, un matrimonio breve del que salió su primera hija, Silvia Pasquel. Después vino Gustavo Alatriste, productor de cine, con quien tuvo a Viridiana. Después Enrique Guzmán, el cantante, el ídolo juvenil de los años 60, con quien tuvo a 2 hijos que después serían noticia por razones muy distintas. Alejandra Guzmán, la reina del rock mexicano, y Luis Enrique Guzmán, que durante años vivió a la sombra de su hermana y de su madre, sin encontrar del todo su propio lugar en el mundo del espectáculo. El 4º matrimonio fue con Tulio Hernández. 4 hombres, 4 historias, y una sola mujer que sostuvo con una mano su carrera y con la otra una familia que, ya desde entonces, empezaba a mostrar grietas. Porque esa es la primera traición de esta historia, y no es la última. La traición del propio tiempo, de una familia de artistas que creció bajo los reflectores, donde cada boda era portada, y cada pleito terminaba filtrado a la prensa antes de que se resolviera puertas adentro. Silvia Pinal aprendió a vivir con eso. Aprendió a sonreír en las portadas mientras, dicen quienes la conocieron de cerca, en privado enfrentaba la misma inestabilidad emocional que enfrenta cualquier familia numerosa y complicada. Con la diferencia de que la de ella, el país entero la estaba mirando. Cada divorcio de Silvia Pinal fue portada.
cada nueva pareja motivo de especulación, y ella, lejos de esconderse, aprendió a convertir esa exposición en parte de su personaje público. La mujer fuerte, la que se levantaba de cada tropiezo sentimental con la cabeza en alto, la que nunca pidió disculpas por vivir su vida como quiso vivirla, en una época en la que el divorcio todavía era motivo de escándalo social en México. Ese carácter, esa fuerza para sostenerse sola frente al juicio público, es precisamente lo que después sus hijos heredarían, cada uno a su manera. Y también, sin que nadie lo supiera todavía, es lo que haría tan difícil que se pusieran de acuerdo el día en que a ella le tocara repartir lo que había construido. Con el tiempo, la relación entre Silvia Pinal y sus hijos tuvo sus propios episodios de tensión, como en cualquier familia numerosa, aunque en su caso, cada desencuentro se volvía nota de espectáculos antes de que la familia pudiera procesarlo puertas adentro. Alejandra Guzmán, en particular, vivió su carrera bajo un doble reflector, el de su propio talento como una de las voces más importantes del rock en español, y el de ser, siempre, la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán. Una etiqueta de la que tardó años en liberarse frente a la prensa. En 2012, Alejandra enfrentó una crisis de salud grave que ocupó portadas durante semanas, y en ese momento fue la propia Silvia Pinal quien se convirtió en la voz pública de la familia, la que salía a dar la cara ante los micrófonos mientras su hija se recuperaba lejos de las cámaras. Fue, en ese episodio, la matriarca ejerciendo exactamente el papel que llevaba ejerciendo toda su vida: sostener a la familia frente al país, aunque puertas adentro las cosas fueran mucho más complicadas de lo que se mostraba en pantalla. Y antes de seguir con la política y con el poder, hay que detenerse un momento en lo que la hizo grande frente a las cámaras, porque sin eso, nada de lo que viene después tendría el peso que tiene. Silvia Pinal no fue solamente una cara bonita del cine mexicano. Fue la mujer que Luis Buñuel eligió para protagonizar 3 de las películas más importantes de su carrera: Viridiana, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto. Con Viridiana, en 1961, ganó la Palma de Oro en Cannes, algo que muy pocas actrices mexicanas han logrado antes o después. Fue, además, una de las pioneras en llevar la producción de telenovelas a otro nivel, con historias que marcaron a generaciones enteras frente al televisor, mucho antes de que existieran las plataformas de streaming, cuando toda una familia mexicana se sentaba junta frente a un solo aparato para ver lo que ella producía. Esa combinación, el prestigio del cine europeo y la cercanía del melodrama televisivo, la convirtió en algo que pocas figuras del espectáculo logran ser: respetada por la crítica y querida por el pueblo al mismo tiempo. Y esa doble legitimidad, la del arte y la del cariño popular, es exactamente lo que estaba en juego cuando, décadas después, su nombre volvería a los titulares, ya no por una película, sino por un pleito de joyas. Mientras su vida privada se complicaba, su carrera pública no dejaba de crecer. Fue senadora de la República entre 1997 y 2000, y antes había sido diputada federal. Silvia Pinal no solo fue actriz, fue una mujer que entendió el poder, que se movió con comodidad entre el mundo del espectáculo y el mundo de la política mexicana. Ese vínculo incómodo que en este país siempre ha existido entre el poder y el entretenimiento, entre el PRI y las estrellas que le daban brillo a los actos oficiales. Fue senadora en un momento en que muy pocas figuras del espectáculo se atrevían a cruzar esa línea de manera tan abierta, y esa doble vida, la de la actriz consagrada y la de la política con acceso directo a las esferas del poder, le dio a Silvia Pinal algo que muy pocas estrellas de su generación llegaron a tener: protección, contactos y un patrimonio que se construyó no solo con contratos de cine y telenovelas, sino con décadas de movimientos dentro del sistema mismo, ese sistema del que tanto se habla en las revistas de espectáculos, pero del que casi nadie muestra realmente cómo funciona por dentro. Y ese poder, esa cercanía con las estructuras del país,
es parte de lo que después convirtió su patrimonio en algo mucho más grande de lo que la gente imagina. No hablamos solamente de joyas, hablamos de inmuebles, de un edificio, de un departamento en Acapulco, de una mansión construida en 1955 por el arquitecto Manuel Rosen, una casa en Jardines del Pedregal, donde Silvia Pinal vivió desde 1961 hasta el último de sus días. Esa casa, con el paso de los años, se convirtió en algo más que una propiedad. Se convirtió en el símbolo de toda una dinastía, y como todo símbolo importante, terminaría siendo también motivo de disputa, porque esta no es solamente la historia de una actriz, es la historia de una dinastía completa que ella fundó sin proponérselo. Silvia Pasquel siguió sus pasos en la actuación y en la producción de telenovelas. Alejandra Guzmán se convirtió en un ícono del rock en español, con una carrera tan brillante como turbulenta, marcada por problemas de salud, que en su momento ocuparon portadas completas. Y de esa dinastía nacieron más nombres que hoy conoces. Stephanie Salas, hija de Silvia Pasquel, y de ahí Michelle Salas, una de las nietas de Silvia Pinal, hoy una mujer con presencia propia en el mundo del entretenimiento. Y también Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, cuya relación con su madre ha sido, durante años, motivo de titulares por su distancia y sus desacuerdos públicos. Una familia de 4 generaciones, todas bajo los reflectores, todas atadas al legado de la misma mujer. Y todas, eventualmente, atadas también a la pregunta que ninguna familia quiere responder en público. ¿Qué pasa con todo cuando la persona que sostenía todo ya no está? Porque conviene decirlo con claridad. Esta no era, ni siquiera antes de la muerte de Silvia Pinal, una familia sin heridas abiertas. La relación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía se volvió, durante años, uno de los distanciamientos más comentados del espectáculo mexicano. Declaraciones públicas de una y otra, señalamientos cruzados, largos periodos sin hablarse, reconciliaciones que después volvían a romperse. Silvia Pinal, en varias entrevistas de esos años, fue de las pocas voces de la familia que trató de mantenerse al margen del conflicto entre su hija y su nieta, e incluso llegó a fungir, según se contó en su momento, como una especie de puente entre ambas cuando la relación tocaba fondo. Se lo veía como su papel natural, la abuela, la matriarca, la que ponía paños fríos cuando el fuego amenazaba con quemar a toda la familia frente a las cámaras. Lo que nadie imaginó entonces es que, el día en que ella misma faltara, no habría nadie más ocupando ese lugar. Ningún hijo, ninguna nieta, tomaría el papel de apagar los incendios familiares. Al contrario, sin ella, los incendios empezarían a encenderse solos. Los últimos años de Silvia Pinal estuvieron marcados por el cuidado constante. Y aquí aparece un nombre que quizás no conocías, pero que se volvería central en esta historia: Efigenia Ramos, su asistente durante más de 30 años. 3 décadas al lado de la actriz, cuidándola, acompañándola, sosteniendo el día a día de una mujer que ya no podía sostenerse sola. Nadie discutía el cariño que Silvia Pinal le tenía. Lo que nadie esperaba era lo que ese cariño significaría después, cuando llegara el momento de repartir lo que ella dejaba. Porque el 28 de noviembre de 2024, a los 93 años, Silvia Pinal murió en Tlalpan, Ciudad de México. Y México entero se detuvo un momento. Hubo homenaje en Bellas Artes. Hubo lágrimas de actores, de políticos, de generaciones enteras que crecieron viéndola en la pantalla. Se habló de su legado artístico, de Buñuel, de la época de oro, del cine que ya no se hace igual. Se habló de todo, menos de lo que estaba a punto de pasar puertas adentro, en la intimidad de una familia que apenas empezaba a asimilar que la matriarca ya no estaba ahí para poner orden. El homenaje en el Palacio de Bellas Artes fue, por sí solo, una de esas imágenes que México no olvida fácilmente. Ahí desfilaron actores de varias generaciones, políticos, productores,
La gente común que hizo fila desde temprano para despedirse de la mujer que los acompañó desde la pantalla durante toda su vida. Se habló de sus películas, de su paso por el teatro, de su cercanía con Buñuel, de las telenovelas que produjo y que marcaron la memoria sentimental de millones de familias mexicanas. Hubo flores, hubo discursos oficiales, hubo cámaras de televisión transmitiendo cada minuto para un país que quería despedirse en conjunto de una de sus últimas grandes divas. Y en medio de todo ese homenaje, mientras el país entero tenía los ojos puestos en el escenario de Bellas Artes, en la Casa de Jardines del Pedregal, según la versión que después circuló entre fuentes cercanas a la familia, estaba ocurriendo algo completamente distinto. Esa es, quizás, la imagen más dura de contrastar de toda esta historia. Un país llorando en público a una leyenda del cine, mientras puertas adentro, lejos de las cámaras, alguien aprovechaba exactamente esa distracción colectiva. Antes de llegar a ese punto, sin embargo, vale la pena detenerse un momento en Efigenia Ramos, porque su historia dice tanto de esta familia como la de cualquiera de sus hijos con apellido conocido. Ella no buscó nunca los reflectores. No dio entrevistas, no apareció en portadas, no tuvo carrera artística propia. Su trabajo, durante 30 años, fue estar presente, en los buenos momentos y en los últimos, más difíciles, cuando Silvia Pinal ya no podía valerse por sí misma. Fue Efigenia quien estuvo ahí en las noches largas, en las citas médicas, en la rutina invisible que ninguna revista fotografía porque no tiene nada de glamoroso. Y fue precisamente esa cercanía, ese cuidado sostenido durante 3 décadas, lo que llevó a Silvia Pinal a incluirla en su testamento, con un 5% de sus joyas y obras de arte. Una decisión que, para cualquier persona fuera de esta familia, sonaría a un gesto de gratitud más que justo. Dentro de la familia, en cambio, se convirtió en una herida abierta, en un motivo más de reproches entre hermanas que, según se contó después, no estaban dispuestas a compartir ni un solo objeto de su madre con quien no llevara su misma sangre. Y aquí es donde la historia empieza a cambiar de tono, porque no fue en el funeral donde se rompió la familia. Fue después. Fue el 17 de diciembre, casi 3 semanas después de su muerte, en casa de la productora María Elena Galindo, conocida como La Gordita, designada como albacea de toda la herencia. Ahí se reunieron los hijos, los nietos, las bisnietas. Ahí se leyó, por fin, lo que Silvia Pinal había dejado escrito. Y lo que se leyó, según reporteros de espectáculos que reconstruyeron la escena con fuentes dentro de la reunión, no cayó bien a todos. Los inmuebles, la mansión del Pedregal, el departamento de Acapulco, quedaron para sus 3 hijos, Alejandra, Silvia y Luis Enrique. El dinero en efectivo se repartió entre las nietas y bisnietas, Stephanie Salas, Michelle Salas, Camila Valero y Frida Sofía. Y las joyas, las obras de arte, las piezas personales, quedaron para los hijos con una condición que nadie esperaba. Un 5% de esas piezas para Efigenia Ramos, la asistente. La mujer que cuidó a Silvia Pinal durante 30 años, convertida de pronto en heredera. Y ahí, según el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, que reconstruyó la escena con detalles que después confirmaron varios medios, fue donde estalló todo. Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel dicen, no, estuvieron de acuerdo con que Efigenia recibiera parte de la herencia. Se dice que le gritaron que no le iban a dar nada, que no se lo merecía. Imagina el contraste. Una mujer que dedicó 3 décadas de su vida a cuidar a la matriarca de esta familia, escuchando de las propias hijas de esa matriarca que no merece ni un centavo de lo que la propia Silvia Pinal decidió por escrito que le correspondía. Ese fue el primer quiebre de esa tarde. Pero no fue el único. Porque de acuerdo con el mismo Gustavo Adolfo Infante, en esa misma reunión, delante de toda la familia, Michelle Salas encaró a su tío Luis Enrique Guzmán. Y la acusación que le hizo, según el periodista,
fue directa, que él, junto con Mayela Laguna, su expareja, se había llevado joyas y piezas de arte que pertenecían a Silvia Pinal. Se dice, incluso, que se mencionó a Jordana, otra de las hijas de Luis Enrique, como posible involucrada. Y frente a esa acusación, delante de toda su familia, Luis Enrique Guzmán no dijo una sola palabra. Se quedó callado. Detente un momento a pensar en esa imagen. Una familia completa, reunida para escuchar la última voluntad de la mujer que los unió a todos. Y en medio de esa reunión, una nieta señalando a su tío de robo, y él, en silencio, sin negarlo, sin defenderse, solo callado. El silencio, en estas historias, casi nunca significa lo mismo que la inocencia. Pero tampoco significa automáticamente culpa. Lo que sí significa, sin ninguna duda, es que algo se rompió esa tarde entre esa familia, algo que ya no se pudo recomponer con un abrazo ni con una disculpa. Y hay algo más de esa tarde que pocas veces se cuenta completo. Antes de que se leyera la parte del testamento que hablaba de Efigenia Ramos, antes de que se mencionara siquiera la palabra joyas, la reunión había comenzado con un tono distinto, casi ceremonial. Se habló primero de las propiedades. Se habló del edificio, del departamento en Acapulco. Todo transcurría según las versiones que circularon después, con la solemnidad que se esperaría de la lectura de la última voluntad de una diva del cine mexicano. Fue después, cuando se llegó a la parte de los bienes personales, cuando el ambiente cambió. Y quienes estuvieron ahí coinciden en algo. Nadie esperaba que la explosión llegara desde donde llegó. No fue un hijo contra otro hijo. Fue una nieta, Michelle Salas, poniendo en palabras lo que, según se supo después, ya se murmuraba desde hacía semanas dentro del círculo cercano de la familia. Lo que ella dijo esa tarde no se quedó en esa sala. Se filtró. Llegó a los periodistas de espectáculos en cuestión de días. Y de ahí ya no hubo manera de contenerlo. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más incómoda, porque esta no fue la primera vez que el nombre de Luis Enrique Guzmán se cruzó con una sospecha de robo dentro de la casa de su madre. Hay que retroceder a abril de 2022, casi 3 años antes de la muerte de Silvia Pinal. En ese entonces, se denunció un robo dentro de la misma casa de Jardines del Pedregal, la mansión que durante décadas fue el corazón de esta familia. En ese momento, Silvia Pasquel señaló a una enfermera como responsable. El asunto se apagó, como se apagan tantos escándalos de la prensa rosa, sin resolución clara, sin nombres definitivos. Pero después, según se filtró, circuló un audio en el que Mayela Laguna, la expareja de Luis Enrique, supuestamente admitía haber participado en aquel robo, con la ayuda de él. Un audio que nunca fue verificado de manera oficial, que ninguna autoridad confirmó, pero que quedó ahí, flotando, como una sombra que regresaría con fuerza 2 años y medio después, en el momento exacto en que la familia volvía a repartirse los bienes de la misma mujer. Coincidencia o patrón, cada quien puede sacar su propia conclusión. Lo que sí es un hecho reportado por varios medios de espectáculos es lo que pasó después de la lectura del testamento. Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán, según TV Notas, decidieron hacer un inventario completo de las pertenencias de su madre. Revisaron closets, cajas fuertes, vitrinas, y ahí encontraron lo que temían. Faltaban piezas, joyas que debían estar, no estaban, y las sospechas, de nuevo, apuntaron hacia el mismo nombre, Luis Enrique Guzmán. Se dice que él había entrado a la casa acompañado de sus hijas e incluso de Mayela Laguna, la misma mujer del episodio de 2022. Una fuente cercana a la familia, citada por Diario del Yaqui, aseguró que Luis Enrique habría aprovechado el homenaje a su madre en el Palacio de Bellas Artes, ese mismo homenaje donde el país entero lloraba su partida, para sacar objetos de valor de la casa mientras la familia estaba distraída rindiéndole tributo en público.
Empleados de la casa, según esa misma fuente, notaron actitudes sospechosas de su parte. Y hay un detalle que, si es cierto, resulta particularmente inquietante. Las cámaras de seguridad de la residencia no funcionaban en el momento en que se detectaron las faltantes, porque presuntamente habían sido desactivadas antes de la muerte de la actriz. Todo esto es importante decirlo con toda claridad. Son señalamientos. Son versiones de fuentes cercanas, reconstruidas por periodistas de espectáculos, no sentencias de un tribunal. Luis Enrique Guzmán no ha sido condenado por ningún delito relacionado con este episodio y hasta donde se sabe públicamente. Tampoco enfrenta una denuncia formal confirmada por resolverse en los juzgados. Pero lo que sí ocurrió, y esto ya no es rumor, es que Alejandra Guzmán habló del tema abiertamente en entrevista con Patti Chapoy durante el aniversario número 29 del programa Ventaneando. Y lo que dijo, con su propia voz frente a las cámaras, fue esto: que estaban armando una carpeta para proceder con una denuncia, que su madre había dejado todo muy claro, que no había trabajado toda su vida para que alguien se lo llevara así, que esa herencia era para las nietas. Entre los objetos que Alejandra decidió resguardar personalmente, para evitar que desaparecieran, estaba nada menos que el retrato que Diego Rivera le pintó a Silvia Pinal, una pieza valuada en millones de dólares, un pedazo de la historia del arte mexicano convertido, de pronto, en objeto de custodia familiar por miedo a que también desapareciera. Y aquí conviene detenerse a pensar en cómo se movió toda esta información, porque eso también dice algo de cómo funciona el espectáculo mexicano. Ninguna de estas revelaciones salió de un boletín oficial, de una rueda de prensa, de un comunicado firmado por la familia. Todo llegó por el mismo camino de siempre. Periodistas de espectáculos con fuentes dentro del círculo cercano. Programas como Ventaneando y De Primera Mano, funcionando como el verdadero tribunal público de estas historias. Revistas como TV Notas, reconstruyendo escenas a las que ningún reportero tuvo acceso directo. Ese es el sistema del que tanto se habla cuando se piensa en el espectáculo mexicano. Una maquinaria que durante décadas ha decidido qué se cuenta, cuándo se cuenta y con qué palabras se cuenta, mientras las familias involucradas casi nunca salen a confirmar o desmentir, con la misma claridad con la que se filtra el rumor. Silvia Pinal vivió 70 años dentro de esa maquinaria y supo usarla a su favor casi siempre. Sus hijos, en cambio, la están viviendo ahora desde el peor lugar posible, como protagonistas involuntarios de un escándalo que ninguno de ellos hubiera querido protagonizar. Ahí está el corazón de esta historia. No en si Luis Enrique Guzmán robó o no robó, algo que ningún medio ha podido comprobar de manera definitiva y que ninguna autoridad ha resuelto en público. El corazón de esta historia está en lo que ese señalamiento le hizo a una familia que, durante décadas, vendió al país la imagen de una dinastía unida, glamorosa, protegida por el nombre de una diva del cine de oro, y que apenas ella dejó de estar ahí para sostenerlos, se convirtió en una familia que se investiga a sí misma, que resguarda cuadros de sus propios hermanos, que desconfía de quién entra a la casa y de quién apaga las cámaras. Después de esa tormenta, según reportó La Silla Rota, la prensa confirmó que sí hubo una ruptura real entre los tres hermanos, Luis Enrique, Alejandra y Silvia Pasquel. Un distanciamiento que, según algunas versiones posteriores, con el tiempo pareció suavizarse, aunque nunca de manera oficial ni con una declaración conjunta que cerrara el capítulo por completo. Luis Enrique, casi un mes después de la muerte de su madre, rompió su silencio con la prensa, aunque sin entrar de lleno en el tema de las joyas, hablando en general sobre lo que había significado para él la pérdida y sobre la herencia que había recibido. En entrevistas posteriores, ya entrado el año, volvió a referirse a lo que su madre le había dejado, siempre con un tono conciliador, sin confirmar ni desmentir del todo los señalamientos que pesaban sobre él. Michelle Salas, por su parte,
No ha ofrecido declaraciones propias y directas confirmando el episodio del grito en la lectura del testamento. Lo que se conoce de ese momento proviene del relato del periodista Gustavo Adolfo Infante, no de la propia Michelle frente a un micrófono. Y aquí aparece otro giro que nadie vio venir. Porque más allá de la mansión, de las joyas, del cuadro de Diego Rivera, había otra propiedad en juego. La misma casa de Jardines del Pedregal, la que representó durante más de 60 años el hogar de esta dinastía. Según el periodista de espectáculos Arturo Gallegos, tanto Luis Enrique como Alejandra Guzmán contemplaron la posibilidad de desprenderse de esa casa, no por falta de cariño, sino por algo mucho más terrenal: el costo de mantenerla. Una propiedad de ese tamaño, construida en los años 50, requiere un mantenimiento que, según fuentes cercanas, ninguno de los dos sentía tener la fuerza económica para sostener. Silvia Pasquel, en cambio, se plantó del otro lado. Ella quería conservar el inmueble, como fuera. Ahí está otra vez la misma pregunta de fondo, la que atraviesa toda esta historia. ¿Qué se hace con el legado que sostiene siglos de esa dinastía, cuando ya no está la persona que le daba sentido a conservarlo unido? Casi un año después de la muerte de Silvia Pinal, en noviembre de 2025, algunos medios de espectáculos hicieron un corte de caja de todo lo que había pasado. Se estimó que la herencia completa podría alcanzar los 200 millones de pesos, una cifra que desmintió las versiones que en algún momento hablaron de posibles deudas o incluso de bancarrota de la actriz. 200 millones de pesos repartidos entre hijos, nietas, bisnietas y una asistente que dedicó su vida a cuidarla. 200 millones de pesos que no alcanzaron, sin embargo, para comprar lo único que esta familia perdió de verdad ese 17 de diciembre, la confianza entre ellos. Porque ahí está el verdadero final de esta historia, el que ninguna revista de espectáculos puede resumir en un titular. Silvia Pinal pasó toda su vida construyendo una imagen, la de la diva del cine mexicano, la senadora, la matriarca que sostenía a 4 generaciones bajo un mismo apellido. Esa imagen sobrevivió bodas, divorcios, escándalos, décadas de prensa rosa hurgando en su vida privada. Lo único que esa imagen no pudo sobrevivir fue el momento en que ella misma dejó de estar presente para sostenerla. Bastaron pocas semanas, apenas el tiempo entre un funeral y la lectura de un testamento, para que la familia que ella construyó terminara señalándose entre sí, resguardando cuadros de sus propios hermanos, acusándose de haber apagado cámaras de seguridad en la casa donde todos crecieron. No sabemos, y es importante decirlo con honestidad, si Luis Enrique Guzmán se llevó realmente esas joyas. Eso, hasta el día de hoy, sigue siendo un señalamiento de prensa, un rumor sostenido por fuentes anónimas y por el silencio de quien fue acusado, no una verdad confirmada por un juez. Lo que sí sabemos, porque quedó documentado en entrevistas, en declaraciones públicas, en la propia voz de Alejandra Guzmán frente a las cámaras de Ventaneando, es que esta familia terminó fracturada por el dinero y las posesiones de la mujer que los unió a todos. Y quizás ese, más que cualquier collar o cualquier cuadro de Diego Rivera, sea el verdadero precio oculto de la fama en este país. Que la gloria, el glamour, el brillo de la época de oro, todo eso puede sostenerse durante 70 años frente a las cámaras. Pero puertas adentro, cuando se apagan los reflectores y se lee un testamento, lo que queda al descubierto no es la elegancia de una diva. Es lo mismo que queda al descubierto en cualquier familia rota por una herencia. El silencio incómodo de quien no se defiende, la sospecha entre hermanos, y una nieta gritando en una sala llena de abogados, exigiendo que alguien, por fin, le diga la verdad. Silvia Pinal se fue dejando un legado artístico imposible de discutir. Lo que no pudo dejar escrito en ningún testamento fue la paz entre los suyos, y esa, al final, es la herencia más difícil de repartir. Piénsalo con calma, ahora que ya conoces toda la historia. Durante 70 años, el país vio en Silvia Pinal la imagen de una mujer que lo tenía todo bajo control
su carrera, su familia, su lugar en la historia del cine y hasta su lugar en la política. Esa imagen se construyó con películas inmortales, con un Buñuel que la eligió 3 veces, con una palma de oro que muy pocas mexicanas han tocado, con hijos y nietas que llevaron su apellido a otros escenarios del espectáculo. Pero ninguna imagen, por más perfecta que se vea en una portada de revista, resiste la prueba que resistió esta familia el día que se sentaron a repartir lo que quedaba de ella. Ahí, sin la matriarca para poner orden, sin la mujer que durante décadas supo exactamente cuándo sonreír para las cámaras y cuándo cerrar la puerta para resolver los pleitos en privado, quedó al descubierto lo que en realidad hay detrás de tantas dinastías del espectáculo mexicano. Personas comunes, con las mismas debilidades, las mismas sospechas y los mismos rencores que cualquier familia de este país, solamente que con más dinero de por medio, y con la prensa esperando afuera para contar cada detalle. No sabemos si algún día un juez dirá con nombre y apellido quién tiene realmente esas joyas que se perdieron de la casa de Jardines del Pedregal. Puede que nunca lo sepamos, porque así funcionan la mayoría de estos conflictos dentro del mundo del espectáculo. Se filtran, se comentan, ocupan portadas durante semanas. Y después, con el tiempo, se disuelven en el silencio, en entrevistas donde nadie confirma ni desmiente del todo, en reconciliaciones a medias que se anuncian en un programa de espectáculos, y que nadie sabe si son reales, o si solamente buscan cerrar, de cara al público, una herida que puertas adentro sigue exactamente igual de abierta. Lo único que sí podemos afirmar, porque quedó dicho con nombre y apellido frente a un micrófono, es que una hija tuvo que salir a decir en televisión nacional que estaba armando una carpeta legal contra alguien de su propia familia, y que otra, una nieta, tuvo que gritarle a su tío en la misma sala donde deberían haber estado llorando juntos a la mujer que los unía. Esa es, al final, la verdadera traición de esta historia, no la de unas joyas que quizás nunca aparezcan. Es la traición silenciosa que le hace la fama a las familias que crecen dentro de ella. La promesa de que el apellido, el dinero, el legado, van a mantenerlos unidos para siempre, cuando en realidad, muchas veces, son precisamente esas cosas las que terminan separándolos. Silvia Pinal dedicó su vida entera a construir una dinastía que el país entero admiraba desde afuera. Nunca sabremos si, en el fondo, ella también intuía que el día que le tocara repartir lo que había construido, algo se iba a romper entre los suyos. Lo que sí sabemos es que, apenas unas semanas después de despedirla en Bellas Artes con aplausos y con lágrimas, esa misma familia que el país lloró unida, se sentó en una sala a señalarse entre ellos. Y esa imagen, la de la reunión de un 17 de diciembre, con gritos, con silencios que no se explican, y con una asistente de 30 años convertida en heredera y en blanco de rencores, es quizás el retrato más honesto que has dejado esta familia en mucho tiempo. Más honesto incluso que cualquier portada de revista que alguna vez los mostró sonriendo juntos. Porque ahí, en esa sala, sin cámaras oficiales, sin maquillaje, sin guión de telenovela, quedó claro algo que la fama casi nunca te deja ver. Que al final, cuando se apagan los reflectores, las familias del espectáculo se enfrentan exactamente a los mismos fantasmas que cualquier otra familia de este país. El dinero, la herencia. Y la pregunta que ninguno de ellos, hasta el día de hoy, ha podido responder del todo. ¿Quién decidió, esa tarde, cargar con la culpa de todo lo que faltaba en esa casa?